Buenas noches, espero que se encuentren bien. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito a mi canal. Al día de hoy ya somos 55. Gracias por sumarte a este proyecto. Este es un podcast que decidí comenzar iniciando el año. Ha sido un reto porque jamás había hecho contenido de este tipo. Mucho menos pasaba por mi mente hablar frente al micrófono, se los juro. Y digo que ha sido un reto porque al principio yo pensaba, ¿quién va a escucharme? Pues hay infinidades de podcasts y no solo aquí en YouTube. También influye el tiempo porque trato de planear bien lo que voy a contar. Edito un poco y limpio mi voz para evitar que aquellos ruidos innecesarios entorpezcan lo que estoy diciendo en ese momento. A veces hay poco de ese tiempo para mí, pero trato de sobrellevarlo. Es por lo que no hay una fecha específica a la hora de subir un episodio. Yo, al igual que ustedes, sigo siendo una escucha porque consumo podcast desde que comenzó la pandemia. Aún no siento que yo pueda ser un podcaster, pero espero entretenerlos por mucho tiempo. Me gusta el misterio, temas de asesinos seriales, historias ficticias y, por supuesto, reales. Yo soy Misterios por Contar y les doy la bienvenida. Les invito a que vayan ahora mismo a suscribirse a nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Allí nos pueden dejar sus sugerencias, saludarnos o nos pueden decir qué les parece este podcast. Vayan, no les quitará mucho tiempo. El día de hoy quiero contarles un relato. Esto se llama El orfanato de los muertos. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos. Niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas, o con pies de pato, niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos y a cada uno de ellos le procuraba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente al que le molestaba compartir el mismo territorio que la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba el 7º. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que la trasladara a otro lado. Testarudo y egoísta, Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó a construir una muralla para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre para molestar a sus vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano, pero el terrateniente ni siquiera le abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó a colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y le prendió fuego a los dormitorios. No fue difícil para la policía dar con el autor del crimen. La policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían muerto y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales terribles. El luto en el orfanato duró 6 meses.
Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Ediberto. El viento azotaba con violencia los árboles y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cadáveres y en un segundo fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocen la historia dicen que pudo ser un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismo demonio. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, el 6º hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar un vaso de agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver qué pasaba, pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que uno de los zapatos tirados bajo la mesa. La familia del terrateniente no durmió esa noche, ni a la siguiente, ni el resto de la semana. Y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarles sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio de reojo lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron. Su cuerpo fue hallado en la cárcel, mutilado cruelmente, con un gesto de horror desagradable. Nadie se explica qué fue lo que pasó, pero los demás reos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor, hasta después de 3 semanas. La madre Magnolia murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo, nadie quiere recordarlo, pero aseguran algunos que ese lugar está maldito. El orfanato de los muertos, escrito por Miguel Ángel Hernández. Si les gusta mi contenido, pueden compartirlo con sus amigos, familiares o algún conocido que ustedes crean que pueda gustarle este espacio. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificación. Esto fue Misterios por Contar. Buenas noches. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces la realidad supera la ficción.